hablar de un tema que siempre me preguntan y es acerca del flujo vaginal. Siempre teniendo en cuenta que existe el flujo vaginal normal, pero también, por supuesto, el flujo vaginal patológico. Una vez que has ido al ginecólogo que te hizo un exudado de flujo vaginal y te dijo que no tenés ninguna infección, es decir, ninguna proliferación excesiva ni de hongos, bacterias ni parásitos, y sabemos que tu flujo vaginal es normal, el tema de hoy es justamente hablar de ese flujo que no es patológico y que muchas veces de todas formas incomoda, es decir, te sentís constantemente húmeda, te manchas la ropa interior, constantemente te tenés que estar cambiando, pero es un flujo vaginal normal. ¿Existe el mismo? Sí existe, porque normalmente tenemos glándulas en el cuello del útero que secretan moco, tenemos a través de la vagina, a través de sus paredes hay un transudado de líquido a través de los capilares, justamente mantiene húmeda la vagina y otras glándulas más a nivel vulvar. Ahora, cuando ese flujo es excesivo, puede haber algunos hábitos que podemos modificar, que podemos cambiar, así disminuye un poco y no es tan molesto. ¿Qué recomendaciones podemos tomar? Primero, yo tengo pacientes que me dicen, doctora Norm, constantemente estoy con flujo vaginal y eso que yo me lavo y me lavo. Bueno, primer error, ¿sí? Eso está mal. Entonces, nos higienizamos cuando nos bañamos con el agua de ducha una vez al día y se lava con un jaboncito que sea un jabón especial para la zona íntima, de esos que tienen el pH ácido que mantiene la flora normal de la zona genital. Y recuerden que la vagina adentro no se lava, ¿ok? Además, ya sabemos que los jabones perfumados, los de tocador con el que nos lavamos el cuerpo, por ejemplo, no se usan. Y tampoco se usan aquellos desodorantes o perfumes. Esos son vulvoirritantes, o sea, van a irritar toda la zona genital y van a predisponer a tener más flujo vaginal. Otra cosa es la ropa interior. Recuerden que siempre lo ideal es la ropa interior que sea de algodón, ¿sí? No de lycra. Lo ideal es siempre el algodón, tener en cuenta los protectores diarios. Ustedes ya saben que nosotros consideramos que los protectores no son lo mejor porque no dejan que se oxigene bien la vagina, entonces además que los componentes con el cual están realizados pueden generar irritación, pueden generar dermatitis a algunas chicas, entonces no es lo ideal. Hagan la prueba, dejen de utilizarlo aproximadamente un mes y van a ver el cambio. Otra cosa que les quería decir es acerca de si vos menstruás, hay que ver qué método de gestión menstrual usás. Sabemos que la copa menstrual está hecha de un material que se llama silicona, es una silicona médica de calidad farmacéutica, que simplemente lo que hace es estar ahí en la cavidad vaginal y colectar el flujo menstrual. No altera lo que es el pH vaginal normal y la flora o microbiota normal de la vagina, por lo cual es mejor para la salud genital. Ahora, si vos no te animás a utilizar la copa, bueno, existen algunos protectores, ahora vienen las toallitas, digamos, pero son de tela, de algodón, entonces eso puede ser mucho mejor, por supuesto, que usar un tampón o utilizar las toallas sintéticas. Bien, durante las relaciones sexuales, recuerden, bueno, hay chicas que quieren lavarse para sacarse el semen adentro de la vagina, los lavados vaginales ya dijimos que no se realizan, la vagina tiene un método, ella sola se limpia, ¿sí? Tiene un mecanismo por el cual se va a limpiar sola. Y cuando haces actividad física, que está perfecto, porque eso es otra de las cosas importantes a recalcar en estos casos, es que siempre es muy importante hacer actividad física, hidratarte bien, alimentarte bien y bajar el estrés, digamos, porque el estrés también baja las defensas, entonces predispone a todo esto. Y con respecto a la actividad física, lo que quería decir era tener en cuenta las calzas. Las calzas otra vez son de lycra, más uno hace gimnasia, entonces transpira, ya de por sí la zona genital es una zona húmeda, así que o utilizás otro tipo de vestimenta de gimnasia que se oxigene, pueda oxigenarse mejor la vagina, o bien llegas a tu casa y ni bien llegaste tenés que sacar esa ropa, ¿sí? Mantener seca, entonces dijimos esa zona para mantener el pH normal y la microbiota normal. Así que bueno, espero que les sirvan estas recomendaciones y así con el tiempo se puedan sentir un poco más cómodas y notar justamente el cambio.